Es el tema que hoy tenemos. ¿Qué quieres que haga? Quiero invitarles para que vaya a Mateo capítulo 15. En el versículo 31, usted encuentra un versículo del cual menciona el cierre de lo que Dios había hecho, sanando a muchos ciegos, sanando a mudos, mancos, muchas otras gentes enfermas que se acercaron a Él, y Jesús ponía sus manos sobre ellos, o pronunciaba la palabra, decía algo cuando ellos se acercaron a sus pies, humillándose, pidiendo a Dios su misericordia. Dice el versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué quieres que haga? La pregunta que Dios siempre está dispuesto a hacer, por cuanto Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que como la hierba del campo son nuestros días, que somos como el vapor de humo que ahorita se ve y en un instante desaparece. Aparentemente para nosotros es mucho el tiempo que vivimos cuando miramos hacia el frente. Nos faltan muchos años, nos faltan mucho por lograr, mucho por alcanzar, mucho por sufrir, mucho por padecer. Cuando miramos hacia atrás, miramos tan corto. Miramos que apenas fue ayer, cuando usted estaba bien joven, cuando no peinaba ni una sola cana. Parece que apenas pasó. Es más, todavía se siente igual a veces. Se siente uno igual. Nada más que el cuerpo ya no se ve igual. Nos sentimos igual, pero ya cuando nos vemos al espejo dice, mientes. Dios conoce todas estas cosas de nosotros. Él nos hizo. ¿Qué quieres que haga? Nosotros escuchamos y vemos hoy tantas tragedias. Vivimos en medio de tanta tragedia. El mundo está inundado de tristeza, falto de esperanza. Ya no hay para dónde correr. Ahora se eligen de presidentes payasos, se eligen de gente que va a tomar decisiones importantes para todo un país. Gente sin escrúpulos, sinvergüenzas, ladrones, descarados, porque hay quienes de una manera, pues por lo menos tratan de no ser tan descarados en lo que hacen, pero estamos viviendo en tiempos que ya la humanidad ya no tiene opciones, ya simplemente dice, pues no, pues está igual, pero pues bueno, pues ya qué. Vamos a ver la locura, hermanos, que está viviendo este mundo. Se está llevando a la humanidad a aceptar como guías a estos hombres o a estas mujeres que están podridos en su corrupción, mostrando la incapacidad de encontrar algo que sea mejor, y simplemente pues se quiebra la persona y dice, pues ya, total o simplemente a mí ni me preguntes, yo no sé nada. Que se arreglen ellos y que hagan lo que quieran, como quiera van a hacer lo que sea. Hay promesas que saben que no se van a cumplir. Saben las personas que están mintiendo por su propia corrupción, personas que solamente ven su interés personal, y la humanidad, la sociedad sigue sin opciones. Hermanos, hoy como en los tiempos pasados y todo el tiempo, las tinieblas cubren la esperanza de la humanidad. Las tinieblas dejan sin opciones al ser humano, a las familias. Las personas han recibido palabras que jamás las personas que lo han dicho tienen la intención de cumplirlas. Dicen una cosa, pero saben que no lo van a cumplir. Ninguna de estas personas ha encontrado una manera en la cual pueda realmente dejar su esperanza, dejar
ese deseo que tiene de vivir un bien, de tener algo para su hogar, su familia, no han encontrado a esa persona en quien poder confiar. Se carece de esperanza, se carece de respuesta para el necesitado. Pero Jesucristo es quien ha pronunciado palabras que llevan certeza, que llevan consecuencia en cada una de ellas a las personas. Cuando usted lee la palabra de Dios, Jesucristo nunca pronunció palabras para ganar la atención de las personas, simplemente tener a las personas ahí a ver si logran seguirlo o no. Inclusive no fue muy agradable sus expresiones como para que lo siguieran. Sus expresiones siempre fueron sinceras. Pues esta semana hablaba un poquito de lo que yo ya he mencionado anteriormente, cómo a las personas a veces tan acostumbrados a las mentiras les gusta que les mientan, ¿verdad? Yo les decía que en una ocasión se me quedó muy grabado a mí, no se me quedó grabado el mensaje, pero sí se me quedó grabado lo que les voy a contar. Que el hombre dijo, un hombre de Dios, ¿verdad? Misionero, que vino a visitar aquí una iglesia aquí en Estados Unidos y decía, temen todas sus necesidades, yo voy a orar por ustedes y lo voy a hacer justo cuando Dios está menos ocupado. Yo voy a estar orando por ustedes de 3, 4 de la mañana. Como queriendo dar a entender que nos amaba tanto, ¿verdad? Que estaba tan interesado que Él era capaz de no dormir por nosotros, por nuestras necesidades. Y tú dices ¿cómo es siervo de Dios? ¿Cómo nos quiere? Yo le decía a ustedes, hermanos, seamos sinceros. Aprendamos a que no amemos las mentiras. De verdad, le decía yo a los hermanos, ¿ustedes creen que alguien puede querer a otros, aunque sea cristiano? ¿Pueden querer a otros, a su propio hermano en Cristo más que a su propia familia? Sea sincero. A mí me gustaría oír que usted me dijera que usted me ama a mí más que a sus hijos. A usted le encantaría escuchar de mí que yo lo amo a usted mucho más que a mi propia sangre, que a mis hijos. ¿No le gustaría a usted escuchar eso? Pues, qué siervo del Señor, cómo nos ama. Pero seamos sinceros. Eso es verdad. Pero a mucha gente le gusta escuchar eso. Y entonces hay ministros que se lo pueden decir. Quizás usted me tilde a mí como de falto de espiritual. Que me falta mucho en el Señor, y sí, no lo niego. Pero genuino, verdadero. Yo no le puedo mentir a usted. Porque la verdad, dígame usted, ¿es cierto que a alguien le vaya a decir a usted que lo ama mucho más que a su propia familia, que a sus propios hijos? Usted y yo nos podemos entristecer con la muerte de alguien, ¿sí o no? Nos duele, pero hermanos, nunca al nivel de lo que le duele su propia sangre. Seamos sinceros. Y hay gente que le encanta dejarse llevar por las palabras bonitas de alguien más. Ay, este siervo, este sí es hijo de, este sí, porque mira lo que dijo. Jesucristo nunca utilizó ese tipo de acciones para ganar gente. Él hablaba con la verdad. Y lo que oían de Cristo Jesús y lo que hoy usted puede oír de Cristo Jesús es verdad. No cambia. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Y si Él es así, usted tiene que creer en Él y confiar en Él. Quiero que hoy en esta hora analicemos algunas de estas expresiones que habló Cristo Jesús. Algunas de esas cosas que mencionó Cristo Jesús y que siguen vigentes para usted y para mí. ¿Qué quieres que haga el tema de hoy? ¿Qué quieres que haga? Primeramente vamos a encontrar en alguna de estas cosas que Jesús mencionó o hizo, y tal vez en alguna de ellas usted se identifique el día de hoy y usted recurra a ese Cristo Jesús que le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas hoy?
¿Qué hay en tu vida que te está afligiendo? Porque yo no te mandé al mundo a sufrir. Si alguien te dijo que tú veniste al mundo a sufrir, Dios te va a decir, yo no te mandé a sufrir. Porque los planes de Dios nunca han sido para usted ni para mí que vengamos a sufrir. Eso de que venimos al mundo a sufrir, esos son filosofías nuestras, son pensamientos nuestros que hemos recibido, que hemos aceptado de alguien más. Pero Dios nunca menciona en su palabra que Él nos mandó al mundo a sufrir. El sufrimiento ha sido consecuencia de muchas otras cosas, pero no de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quieres que haga?, te dice el Señor. ¿Qué quieres que haga? Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos aquí en el libro de Mateo que las gentes se acercaban a Jesucristo. Dice que traían a sus pies cantidad de enfermos de toda índole. Algunos venían endemoniados, otros venían con espíritus inmundos que dominaban su cuerpo, otros venían con enfermedades naturales, otros venían con situaciones bien difíciles en su vida, y para todos ellos Jesucristo tenía una respuesta. Y dice la palabra de Dios que la gente se maravillaron cómo los mudos hablaban, cómo los mancos eran sanados, cómo los que estaban, dice aquí, cojos, como paralíticos, mal de sus articulaciones para caminar, no podían caminar y empezaban a caminar. Los que eran ciegos, los que eran sordomudos, empezaban a ver. Dios hizo grandes milagros. Dice que empezaron a glorificar el Dios de Israel. Amén. Porque esta es una carta de Mateo que escribe para que la gente entienda que el Dios de Israel es el Dios que se mostró a través de la persona de Cristo Jesús para obras de cada uno de nosotros, tanto físicas como espirituales, y primordialmente espiritual. Veamos algo que mencionó Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 3. Vaya a Mateo 8, 3. En Mateo capítulo 8, versículo 3, encontramos lo siguiente. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Quiero. Un hombre leproso se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Un hombre separado de la familia, separado de la sociedad, pero no por pleitos personales, no por asuntos de que estaba distanciado de su familia porque no se querían ni porque ya no se aguantaban. Él estaba contagiado de una enfermedad que era muy contagiosa, la lepra. A causa de ese problema de la lepra, por ley, él tenía que retirarse a un lugar sumamente lejos, apartado, donde nadie pasara, donde no pudiera contaminar a nadie. Este hombre, en su soledad, en su situación de no poder hacer lo que podía hacer antes, se encontraba marginado a comer solamente lo que le pudieran arrimar algunos familiares y compartir entre ellos ahí lo que pudieran tener. Pero este hombre, arriesgando su vida, le dijo al maestro en el cual había creído, en el cual tenía fe y al cual clamó que quería ser limpio de su enfermedad. Y le dijo, Maestro, si quieres, puedes. ¿Has clamado tú a Dios desde el dolor? Este hombre se sentía marginado, estaba marginado. Sabía tal vez la razón, su enfermedad, pero no dejaba de no causarle dolor. ¿Has clamado tú alguna vez desde lo profundo de tu dolor? ¿Te has sentido alguna vez mal de tal modo que muchas veces clamas con coraje? ¿Has clamado de lo profundo de tu dolor con coraje a Dios, con reproche a Dios?
¿O has clamado desde el dolor, desde esa angustia, mirando a Dios, has clamado por compasión? Jesús, Maestro, si quieres, puedes. Amén. En otras palabras, Dios, estoy separado, estoy lastimado, pero si tú quieres, yo sé que puedes, pero si tú quieres, amén, si tú quieres. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Quiero. Amén. Quiero, le responde, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Nuestro tema es, ¿qué quieres que haga? Muchas veces el cristiano tenemos un Dios, pero un Dios así bien chiquito. Así como mucha gente lo pronuncia, mi Diosito. Bien pequeño el Dios que tenemos a veces. Es un Dios que tenemos a veces los cristianos que parece que sigue siendo el mismo de la mitología griega. El mismo de los cuentos de hadas. El mismo Diosito del bosque, del río. Y no el que hizo el bosque y el río y el que hizo los cielos y la tierra. Un Dios al que muchas veces no se le puede creer. Y no es porque Él no haga las cosas, sino porque el cristiano ha dejado de lado el entendimiento de cuál es el Dios al que le sirve y cuál es el Dios al que de verdad Él quiere seguir. Este hombre dijo, si quieres. En otras palabras, reconocía el poder de Dios y sabía que si él estaba dispuesto, él podía hacerlo. Pero no había en él dolor, no había en él reproche, no había en él palabras de ira, de enojo, como muchas veces hay cristianos que en su enfermedad, en su tristeza, en su pérdida, en su dolor, en lugar de clamar a Dios, mira, ¿ya viste lo que me pasó? ¿Y hasta cuándo me vas a contestar? Tengamos cuidado de saber que Dios quiere. Amén. Él quiere. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Que pudieras decirle al Señor desde ese problema profundo, pero con humildad. Decirle, Señor, yo sé que tú puedes y yo sé que tú quieres. Aquí está mi vida, Padre. Contesta esta necesidad. Porque necesito tu respuesta. ¿Qué será? ¿Salud? ¿Para qué la quieres? Porque Dios sabe para qué quieres y estás pidiendo la salud. Porque si la estás pidiendo para ir a emborracharte, para ir a pelear, para ir a hacer cosas que van a echar a perder tu vida, Dios simplemente no va a contestar nada. ¿Para qué quieres más dinero? Otro cerito ahí en el cheque, ¿para qué? Nada más porque quieres, pero no sabes. Como decía la oración de nuestro hermano que estaba haciendo la oración por la ofrenda. Ayudar a los demás, ver al necesitado y compartir. Ayudar a tu familia, a tu hogar, sino al contrario, para tener más deudas. Tenemos que clamar de lo profundo de nuestro ser, pero con sabiduría. ¿Para qué quieres las cosas? Porque Dios siempre va a querer contestarnos. Amén. Él siempre va a querer contestarnos, pero nunca para dañarnos. 2. Veamos a una mujer que se encontraba encorvada en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, versículo 12, usted va a encontrar a un Cristo que después de decir quiero, sé limpio, mira a una mujer y en el capítulo 13, versículo 12, dice, ¿lo tiene? Cuando Jesús la vio, la llamó. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Él entró al templo, a la sinagoga. Era un día sábado.
entró como todos los hijos de Dios del pueblo de Israel a adorar, a aprender, a compartir la palabra de Dios. Y había una mujer, dice unos versículos anteriores, que estaba siendo atacada por una enfermedad maligna, un espíritu de enfermedad. La tenía, dice, encorvada por ya bastantes años, 18 años. 18 años ella tenía de estar encorvada. Y entró también al templo, donde Jesús la vio. Acuérdense que no estaban sentados los hombres y las mujeres juntas. Las mujeres tenían una sección separada de los varones, pero Jesucristo la vio. Ahora miren esto. ¿Jesucristo fue o la llamó? ¿Qué dice su Biblia? Amén. Jesucristo no fue. Jesucristo la llamó. Y esta mujer podía quedarse allá porque quién sabe cómo le iba a ir si se metía al lugar donde estaban los varones, al lugar donde estaba Jesús. ¿Le pidió ella que lo sanara? ¿Que la sanara? ¿Algún grito menciona la Biblia? Como algunos otros que gritaron por sanidad. ¿Algunas palabras pidiéndole a Dios por sanidad? Hermanos, este es el Cristo. Dice un coro: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios. Amén. Calma la tempestad. Este es el Cristo, hermanos, al que nosotros servimos, si es que de verdad hemos entendido quién es Dios y a quién servimos. Un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Esta era una enfermedad, pero una enfermedad que un espíritu malo había tomado este cuerpo, lastimándolo y teniéndolo por 18 años encorvado. Y Jesucristo, lleno de piedad, de misericordia, aún sin que la persona clamara, aún sin que la persona hiciera algo para pedir sanidad, tal vez ya se había acostumbrado, no creo, pero o tal vez quiero hallar la palabra, de doblegarse, de aceptar su situación. Decir, bueno, pues ya, así me quedo, pues ya ¿para qué les sigo? Pero mis amados hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que tiene compasión. La llama a esta mujer y luego que está ahí, le dice, estamos leyendo el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y no eran palabras, ni son palabras que usted va a encontrar como un eslogan para que sigas a Jesús. Son palabras sinceras, verdaderas, que vienen de parte de Dios, mostrando su carácter, su personalidad. ¿Quién es Dios? El Dios al que tú y yo creemos, servimos y estamos ahora en su nombre predicando su palabra. No nada más Dios se compadece de los que tienen fe y le claman y le piden, de los que reconocen que Él puede hacer algo y le dice Dios: claro que sí, y sí quiero también hacerlo. Dios se compadece aún de aquellas personas que han perdido toda esperanza, pero que en ello el brazo fuerte de Dios siempre se va a compadecer de ellos y va a hacer una obra, aunque muchas veces hoy en día se lo achaquen a una imagen o se lo achaquen a una persona o a cualquier otra cosa. Pero ¿sabe qué? Dios en su grande amor hará misericordia o hará una obra misericordiosa por gracia con las personas muchas veces, porque éstas están sumamente necesitadas. Ese es el Dios al que nosotros servimos.
¿Crees tú que Dios no tendrá misericordia de tu vida cuando tú le pides, cuando yo le clamo al Señor? Claro que sí, hermanos, sí lo hará. Dios, el Dios al que nosotros servimos, también obra, libra a esta mujer de una enfermedad tan trágica de 18 años de estar encorvada, solamente con verla y estar viendo que está sufriendo por causas ajenas. Vayamos a algo más. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 42. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue actuando en tu vida, sigue actuando en mi vida. Pero necesitamos cada uno de nosotros entender a Dios, comprender a Dios, cómo es Él, para que no actuemos nosotros de acuerdo a nuestra filosofía, a nuestros criterios. Hay un ciego aquí, Lucas 18, 42. Y este ciego recibe las siguientes palabras. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué estaba recibiendo? La vista. Porque él dijo en el verso 41, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Este hombre había venido gritando, había venido detrás del maestro entre la multitud, gritándole al Señor cuando pasó por ahí, porque él estaba pidiendo limosna. Y se pone a gritarle detrás del maestro que ya había pasado y está gritando, y la gente dice: ay, ya cállate. Pero ¿sabe que una cosa, hermanos? Nunca nadie va a impedir que Dios te escuche cuando tú clamas por tus necesidades. Nadie te va a impedir. Ni aun aquellos que pretendan ser espirituales. No hay pretexto para que nosotros no reconozcamos que nuestra necesidad, nuestro trato, no es a través de la iglesia o a través de alguien como se pretende muchas veces imponer. Nuestro trato es individualmente y personalmente con tu Padre. Amén. La iglesia no es para que sea un intermedio para ti y Dios. No, la iglesia solamente es para qué, hermanos. ¿Para qué hemos aprendido que es? Solamente es el medio que Dios ha puesto, o lo que Dios ha puesto para que nosotros ministremos, para que aprendamos más de su palabra, para que enseñemos a otros, pero no es como un intermediario. El único intermediario que tenemos aquí es Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. La iglesia no, en ese aspecto no tiene nada que ver, hermano. La iglesia solamente es para desarrollarnos, para trabajar, como cuando Dios te llama y dice: bueno, ahora capacítate, ahora sirve pues. Amén. Sirve también, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y en la iglesia nosotros tenemos esa oportunidad. Mira, hoy hicieron un bonito trabajo allá afuera para poner el logotipo de la iglesia. Y trabajos, cada quien puede hacerlo. Y teníamos uno anteriormente también, se acabó después de 3, 4 años, creo, bastantes años que duró. Y alguien trabajó, lo hizo, puso su amor, puso su empeño, su talento y trabajó. Para eso es la iglesia, pero no para que sea el intermediario o la fuente de poder. La fuente de poder es Dios. Amén. La fuente de poder es Dios. Nadie va a impedir, nadie va a impedir que Dios escuche tu necesidad, aunque las voces traten de callarlo. Cállate. No interrumpas al maestro. O tantas cosas que podrían haber gritado. Sin embargo, Jesucristo le escuchó. No impidió nada que Cristo viera la necesidad de una persona. Pero podríamos echar fuera de nosotros el odio, el enojo. Podríamos echar fuera de nosotros el rencor y pedirle a Dios correctamente cuando Él nos diga: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No, Señor, pues arregla mi hogar porque está por los suelos.
¿Y estás dispuesto a perdonar? Ah, no. Eso que me hicieron no se lo perdono a nadie, que se olviden. Fue lo que me dijeron a mí en una ocasión. Hablando con alguien sobre la rotura en su matrimonio, en su hogar. Y está dispuesta a perdonar. Ah, parece que le jalé así los cabellos, se me enojó pero enojado se puso conmigo, como si yo hubiera sido el que lo hubiera ofendido ahí en su hogar. Yo no te ofendí, me da ganas de decirle, yo no te ofendí. El problema es de tú y tu esposa. Pero quieres solucionar el problema, ¿no? ¿Estás dispuesto a perdonar? Inclusive a pedir perdón. No, hombre, olvídate. ¿Qué quieres que haga? Jesucristo le contestó a ese varón. Y él le dijo, Señor, que vea. Que vea. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo le dijo, recíbelo. Amén. Recíbelo. Tu fe te ha salvado. La salvación de que está hablando aquí no es salvación espiritual. Es salvación de su problema que tenía. Él tenía fe. Y a veces nosotros malamente aplicamos este versículo cuando decimos tu fe te ha salvado. La salvación, no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación de su problema. Él tenía fe y esa fe le había salvado a él del problema que tenía, porque le dijo que confiaba en Jesús. ¿Qué quieres? Que reciba la vista. Él tenía fe. Dios, mis amados hermanos, siempre estará dispuesto a escucharte. ¿Qué quieres que haga? Para decirte, entonces recíbelo. Había un ciego en había un pecador en Lucas 19:10. Al cual Jesús expresó de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo le había dado la salvación, había traído la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesucristo, porque el Hijo del Hombre ha venido a rescatar lo que se había perdido. No solamente Dios pone atención en las necesidades físicas. Tal vez la persona se encuentre en una situación tal de que reconoce sus desvíos espirituales, reconoce sus errores y acude a los cambios que debe de hacer. Estamos hablando de un pequeño hombre, el cual era odiado por sus propios hermanos judíos, porque se encargaba de recolectar los impuestos que Roma exigía de los judíos, así que bien visto no era. Además, ustedes saben que siempre la gente sin escrúpulos, aprovechando la oportunidad del puesto, pues dice, bueno, ya no se conforman con lo que les toca de sus pagos, y si puedo hacer más, pues a quién lo ponen que no, pues vamos, y agarraba, y era muy probable, pues ya que esa era la actitud de los republicanos, no, publicanos, la actitud de los publicanos, que por eso eran odiados. ¿Por qué? Porque abusaban y tomaban más de lo que el gobierno de Roma les pedía que tomaran. Pero este hombre, cuando vio a Jesucristo y Jesucristo lo vio a él, dice que pasó a su casa a comer. Cuando entre la plática y lo que escuchaba del Señor Jesucristo, se levanta este hombre y dice, yo voy a repartir, voy a vender mis bienes. ¿Por qué? Porque yo no sé qué fue lo que escuchó del Señor Jesucristo, que le tocó su vida y dice, pues yo creo que me he pasado de vivo, y yo he estado agarrando más dinero de lo que tengo, yo con esto es suficiente para mí, voy a vender mis bienes y parte de ellos lo voy a repartir, dice, a los pobres. Y luego todavía, si alguno yo lo he defraudado, yo le voy a devolver conforme a la ley. En otras palabras, él cambió de actitud. Cuando una persona reconoce
que está haciendo algo incorrecto en su vida, que le afectó en su vida personal como individuo, le afectó como parte del matrimonio, le afectó como padre, madre en el hogar, le afectó como hijo, actitudes que están afectando nuestro hogar y que hay problemas por todo ello. Pero si uno reconoce que no son nada más los problemas, sino el motivo, la razón de esos problemas, y reconoce esa raíz, ¿está dispuesto a arrancarlo? Porque la salvación vino cuando esta persona estuvo dispuesto a arrancar esto. Y si no, la avaricia me llevó a mí a hacer todo esto que hice, pero voy a arrancar esto. ¿Cómo? Pues lo que más le duele a uno, ¿no? Al avaricioso, ¿qué es lo que más le duele? El dinero. No pierde un centavo porque le cuenta. No es avaricia, es necesidad. No. Es avaricia. Es avaricia. ¿Y qué hizo este hombre? Dice, bueno, fácil, voy a romper con esto. ¿Cómo? Nomás repartiendo la parte de mis bienes. ¿Qué tal? No es fácil. ¿Se acuerdan del hombre joven que llegó diciéndole al Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No, pues los mandamientos. No, pues ya todos los derecho y al revés ya están. Oh, sí, entonces nada más una sola cosa. Anda, vete, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ven y sígueme. Lo mató en lugar de darle vida. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Era muy rico. Era un hombre que tenía muchos bienes. Pero también los tenía este chaparrito. Amén. De Jericó. También los tenía. Pero él reconoció que el motivo, no el dinero. La Biblia nunca menciona que el dinero es el problema, ¿verdad? ¿Qué menciona que es el problema? Sí, ¿verdad? El amor al dinero. La Biblia es clara, nunca menciona el dinero, menciona el amor al dinero. Él sabía que el problema era su amor al dinero. ¿De qué manera podía romper con ello? De la manera que lo hizo, repartiendo. Y amados hermanos, esa es la situación para todo. Ese es el acto que debe haber para todo. Cuando tiene uno más amor por alguna otra cosa que por Dios. Amo más mi propio yo que el problema y la solución del problema de mi casa, de la iglesia, de mi relación con Cristo. Amo más mi yo y olvídese, yo de aquí no me sacan a mí. Entonces nunca vas a solucionar tu problema porque no hay arrepentimiento. Hasta que hay arrepentimiento, entonces la actitud es dejar aquello y empezar a tomar una actitud diferente. Fue lo que hizo este varón. Y entonces fue cuando Jesucristo le menciona, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ni siquiera los perdidos pueden decir que están ajenos al amor de Dios. Sea cual sea tu situación el día de hoy, no hay palabras falsas de Cristo Jesús para ti. No hay palabras falsas de Cristo Jesús para ti. Él es genuino. Y vas a encontrar en la palabra de Dios, por más duras que sean, por más difíciles que sean según tú, vas a encontrar verdad para tu vida. Lo único que te queda a ti solamente es decirle, Señor, dame fuerzas. Amén. ¿Se acuerdan de las palabras que escucharon los apóstoles cuando Jesús les habló sobre su muerte? Y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Qué estaban haciendo todas las demás gentes, las multitudes que se habían acercado a Cristo Jesús? Se estaban retirando, se estaban yendo. Y los apóstoles, pues a quién le cae bien que se va la gente y se va la gente. Le dice, oye, cámbiale, ¿no? Cámbiale, maestro, porque esta situación se está poniendo muy difícil. Las gentes se están yendo. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Jesucristo les dijo, en otras palabras, quiero parafrasear. Le quedaban dos opciones a Jesús.
cambiar sus palabras y hacerlas, quiero decir suaves, pero más bien mentirosas. O persistir en la verdad y que las personas se siguieran yendo. Y en esa actitud Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ¿queréis iros vosotros también? En otras palabras, ¿también ustedes quieren oír mentiras? ¿También ustedes quieren oír palabras bonitas pero mentirosas? Estudiábamos este jueves que uno de los problemas que los profetas tenían en los tiempos de Ezequiel es que estaban hablándole a las personas palabras suaves, agradables, pero no estaban construyendo alrededor de ellos nada que los fortaleciera, que los protegiera. Y la verdad de Dios es así, muralla a nuestro alrededor, es escudo, porque es verdad, es genuina. A la hora de que tú tienes de dónde agarrarte y sostenerte, eso no se cae. Pero qué triste es cuando vas cayendo y vas buscando algo de qué sostenerte y al fin encuentras algo, lo tomas y se quiebra con tu peso. Cristo Jesús nunca hará eso en nuestra vida. Siempre nos sostendrá y seguro que no nos soltará de su mano. Amén. Ese es el Cristo Jesús que tú y yo tenemos que aprender. Él sigue hoy vigente y sigue sus palabras listas, igual a tus oídos y a tu corazón. ¿Qué quieres que haga? Sea cual sea tu necesidad en tu vida, en tu familia, en tu vida cristiana, Dios quiere ayudarnos. Tal vez quieras tú servirle mejor a tu Señor, quieras ser más útil en sus manos, tal vez hayas fracasado, tal vez aún hayas errado. La palabra errar es pecar. Errar al blanco, no pegar, no acertar. Aún así, Cristo Jesús sigue diciendo que está aquí para ti. ¿Qué falta en tu vida? El ánimo, la fe, temores, miedos, enfermedades. Te invito para que inclinemos nuestro rostro al cielo. Igual a mis hermanos en internet. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hay en tu vida hoy? Es verdad que nuestra vida es llena de dolores, llena de angustias por el pecado, pero Cristo Jesús es nuestro Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más, Señor Dios, inclinamos nuestro rostro a ti para darte honra, gloria y alabanza, Señor. Recibe, Padre Santo, el tributo que cada uno de nosotros como hijos tuyos, al iniciar este primer día de la semana, Señor, traemos para ti como una ofrenda, la cual queremos, Señor, y esperamos sea grata, agradable delante de tu presencia. Padre, hemos escuchado tu palabra, Señor Dios, en un tiempo en el cual la comunidad, el ser humano, el mundo entero está, Señor Dios, perdiendo toda esperanza en personajes, en individuos que quieran hacer algo correcto, Señor. Pero tu palabra nos enseña que de entre las tinieblas resplandece la luz. Nunca las tinieblas son más fuertes que la luz, aunque ésta sea muy pequeña. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que el remanente, Señor, que aún existe adorándote, sirviéndote, Señor, de entre toda la comunidad que se pueda decir o llamar cristiana o hijo tuyos, queremos, Señor Dios, ser parte de ella, esforzarnos, Señor, por realmente cada uno de nosotros saber genuinamente al Dios al que nosotros servimos, Señor. Hacerlo con todo el corazón, Señor Dios Todopoderoso, y reconocerte que siempre, Señor, estarás y estás obrando en nuestra vida. A que haya en nosotros, Señor, esa humildad
y ese corazón dispuesto, sencillo, de reconocer, Padre, que tú siempre estás cerca, procurando, Señor, hacernos bien. ¿Qué quieres que haga, Señor? Siempre podemos escucharlo, Padre Santo. Pero fallamos nosotros al pedir. Fallamos nosotros, Señor, al no reconocer y acercarnos con fe o con humildad. Te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes a saber, Señor Dios, acercarnos a ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos por los que están enfermos, para que obres con salud en sus cuerpos y les bendigas. Para que en este tiempo, Señor, las personas que se encuentran en situaciones difíciles puedan, Señor, tener esa fe, esa confianza de acercarse a ti, doblar sus rodillas, orar, Señor. Y si aún necesitan la compañía de tus siervos, de tus hijos, de sus compañeros, sus hermanos en Cristo, puedan acercarse a sus hermanos y orar juntamente, como tu palabra nos enseña, que la oración unida siempre traerá recompensa en la vida de cada una de las personas. Que donde 2 o 3 se reunieran en tu nombre, donde 2 se pusieran de acuerdo, Padre, tú siempre contestarías sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que haya esa fe verdadera, genuina y sobre todo el deseo de vivir en ella. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.